y celebramos juntos porque Dios nos ha dado otra oportunidad para alabarle, para cantarle, para decir y reconocer que Él es nuestro único Dios. Soy más que vencedor, levanto mi voz, proclamo tu amor, seguro estoy en ti, Jesús. Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Oh, 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 otra oportunidad. Y con mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré. Da una voz, declaramos que eres rey. Mi corazón te alabaré, con todas mis fuerzas cantaré. Toda la creación canta una voz, declaramos que eres rey. Me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Tú me salvaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad y por tu gracia ahora soy libre. Me regalaste otra oportunidad. Oh, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia Él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana a esta última sesión sobre la serie que le hemos llamado Dios con nosotros. Y quisiera empezar con una frase muy conocida en ese tiempo y es Feliz Navidad. Y nosotros cuando decimos Feliz Navidad, ¿por qué decimos Feliz Navidad? Y quisiera que reflexionáramos sobre esta pregunta inicial, es ¿qué es la Navidad para nosotros? ¿Qué es la Navidad para las personas hoy en día? Y estamos por llegar al día más esperado para muchas personas. Diciembre es una época de felicidad, de luces, familia, alrededor de una cena, natilla, buñuelos. Para algunos es pintar la casa, para otros es lavar los muebles, para otros es hacer cambios significativos para que el próximo año pues sea algo diferente y llegar con año nuevo de manera diferente. Pero ¿es esto la Navidad? La Navidad son regalos, la Navidad es natilla y buñuelos que no comemos en otra época sino en diciembre. Navidad, ¿es esto? Decimos que es el nacimiento de Jesús, pero ¿verdaderamente entendemos el gran significado de este nacimiento? Y hemos estado en una serie de mensajes donde hemos hablado que Dios ha estado con nosotros en el desierto, ha estado en las tormentas, ha estado en tiempos difíciles y está con nosotros, ¿sí? En todo momento. Y lo que quiero hablar en esta mañana es algo supremamente fundamental. Es algo que es importante para mí y quisiera que fuera muy importante para ti. Y quiero hablar en esta mañana lo que los teólogos hablan o llaman es sobre la encarnación. Y bien, ¿qué creemos cuando hablamos de la encarnación? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra, encarnación? Bien, quisiera que leamos el libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Y dice lo siguiente: así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper ese compromiso de matrimonio. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este es el versículo 23 que ha sido el lema de toda esta serie. Dice: miren, la virgen concebirá un hijo, le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros, siempre está con nosotros. Y hoy quiero hablarle de la presencia de Dios a través del nacimiento del Hijo Jesucristo. Emmanuel, Dios está con nosotros. Nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Entonces, ¿qué es la encarnación?
Quiero hacerlo tan simple como pueda, porque esa creencia es muy fundamental para nosotros como creyentes, como cristianos, para aquellos que son seguidores de Cristo. Así que, ¿qué es la encarnación? La encarnación es cuando Dios se hizo carne en la persona de su Hijo Jesús. El Evangelio de Juan 1, capítulo 1 y el 14 dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué nos está diciendo este primer versículo? Que el Verbo, desde la creación, Dios mismo se hizo ¿qué? Carne, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La encarnación es cuando Dios, el Espíritu, entró en el mundo por medio de una persona. ¿En la carne de quién? De Jesucristo, que era Jesús. Jesús era todo hombre, pero también era Dios, era divino. Y Él es el Dios encarnado. Él es Dios en la carne. Y esto tal vez puede ser muy confuso para algunas personas. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, se hizo carne? Bien, para poder entender este proceso de la encarnación tenemos que remontarnos hacia la historia, hacia el Génesis, conocer desde allí, porque desde allí, desde ese punto, y recuerden, la Biblia toda está conectada, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No podremos entender el Nuevo Testamento si no entendemos o no conocemos el Antiguo Testamento. Y no podremos entender lo del Antiguo Testamento si no vemos lo que Dios hizo a través del Nuevo Testamento. Y por eso esto es demasiado importante. Por eso te pido, amado, no te desconectes, no pierdas el hilo de esta historia, porque esto es fundamental para nuestros tiempos hoy. Entonces, empecemos en el Génesis. Empecemos por el huerto del Edén. Entonces, ¿qué nos dice el Génesis? Que Dios crea los cielos y la tierra, separa las aguas de la tierra, crea a Adán como cabeza federal, como aquel que está allí para enseñorear, para administrar todo lo que Dios le ha dado. Y es aquel que domina sobre toda la tierra. Le da absolutamente todo para disfrutar, pero le pone una condición. Y eso nos lo dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que lo comas, ciertamente morirás. Y estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Entonces aquí nos dice que Dios le dio un mandato a Adán. La pregunta es, ¿qué es un mandato? Es algo que tal vez debes cumplir, debes obedecer, y si no lo haces, si no cumples con esa condición, entonces pues vas a tener alguna consecuencia. Tú le das alguna orden a tus hijos: no salgan a tal parte, deben de hacer sus tareas, deben de cumplir con algunas labores domésticas de la casa. Das un mandato, una orden, y eso se debe de cumplir. Entonces vemos esta escena de un mandato y una condición. Algunos teólogos llaman esta escena el pacto de obras o antiguo pacto. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre ambas partes, donde en común acuerdo pues fijan algo, ¿sí? En el caso mío, yo hice un pacto con mi esposa. Cuando me casé con ella, me casé, y esto hace que este pacto de unión me dice que yo debo estar con ella para siempre, por todo el tiempo que yo esté en vida, que debo cuidarla, debo amarla, debo protegerla. Pero ella también hace un pacto conmigo,
y estar al cuidado mío en todo momento y ser esa ayuda idónea, ¿sí? Entonces eso es un pacto, un acuerdo mutuo. Pero ¿qué ocurre en esta escena? Aunque hay un pacto acá, eso es un pacto unilateral. Hay algo que es pacto unilateral y pacto bilateral. El bilateral es lo que hacemos entre parejas, en mutuo acuerdo. Pero en este caso, Dios hace un pacto unilateral. Es algo entre Dios y el hombre, ¿sí? Y Dios es el que pone esta condición. Y el hombre tiene que aceptar, no es algo bilateral, es algo unilateral. Entonces, Dios le da a Adán este pacto de obra. Le dice, cumple este mandato. ¿Y cuál es el mandato? Que puedes comer de todo lo que hay en el huerto de Edén, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. ¿Por qué? Porque el día que comas, ciertamente que morirás. Y este pacto de obras tenía una manera sencilla de funcionamiento. Si Adán obedecía, él y su posteridad habían alcanzado la vida eterna, el ser sellado en inmortalidad e incorruptibilidad. Este pacto era sencillo: cumple y tú tendrás vida eterna por siempre. Y Adán gozaba de una relación con su Creador, vivía plenamente, gozaba de privilegios, siempre y cuando que obedeciera e hiciera todo lo que Dios le advirtió que hiciera. Pero ¿qué pasa? Las cosas no fueron así. Adán cae en tentación, come del árbol del conocimiento y rompe esa relación profunda con Dios, y por ende pierde ¿qué? Lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que dice? Si comes, ciertamente ¿qué va a pasar? Vas a morir. O sea que pierde la vida eterna. Es echado del huerto del Edén junto con su pareja Eva, perdiendo todos los privilegios que Dios les había dado en ese pacto, los cuales le garantizaban el favor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios ya tenía también la solución ante la caída del hombre. Y este versículo es de los versículos que más me encantan personalmente de la Escritura. Y está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. ¿Y por qué es tan sorprendente este versículo? Y algunos dirían, pero pues, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué está diciendo este versículo? Y este versículo nos da la entrada a la promesa de un pacto llamado pacto de gracia. Entonces teníamos el pacto de obras, antiguo pacto, pero en Génesis 3:15 también Dios proporciona un pacto de gracia. Y dice que haré que tú y la mujer sean ¿qué? Enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. O sea, hay una promesa. En una descendencia va a haber este cambio de la muerte a la vida. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Y aquí ¿a quién se está haciendo referencia? A nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde el Génesis Dios ya empieza a hablar de aquel Redentor, de aquel Dios que se va a hacer humano, que va a ser encarnado durante todo un proceso para darnos a nosotros ¿qué? Vida. Y es a través de ese pacto de gracia. Y con este versículo están ocurriendo entonces tres cosas. Primero, se establece un principio que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, creando la expectación de un Redentor. Va a venir alguien, ¿sí? Va a venir a través de esa simiente de Eva, va a venir alguien que va a restaurar, va a cambiar totalmente la situación de lo que está viviendo Adán y Eva. ¿Quién habría de venir de la descendencia de una simiente, o sea, de Adán y Eva? Y tal vez es por esto que Eva, de forma prematura y terriblemente equivocada, pensó que esa promesa se cumpliría en su primogénito Caín. Y más adelante vemos en el capítulo 4, dice que nace Caín y ella piensa que este es el Redentor, que es aquel que va a
cumplir esa promesa de Génesis 3:15. Y haciendo un eco deliberado de este pensamiento. Pero Dios también hace un pacto a través de la historia, hace un pacto con Abraham, le dice que pues le va a dar descendencia, hace un pacto con Moisés y le dice que pues va a liberar a su pueblo, y hace un pacto con David y le dice que de él, de su descendencia, va a nacer el Salvador. Entonces miremos cómo en la historia los pactos de Dios se van cumpliendo. Pactos que le va diciendo a cada persona en su momento específico. ¿Todo para qué? Para cumplir la promesa del pacto de gracia a través de Jesucristo. Segunda cosa que ocurre allí es que en este versículo se establecen los parámetros por los cuales Dios habría de redimir a su pueblo de pecado. Y desde los primeros tiempos, desde Génesis 3:15, este versículo como tal le han llamado el preevangelio, porque es la primera señal del plan redentor de Dios, después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y cuando Adán y Eva no pudieron obedecer los términos del pacto de obras, pues Dios no los destruye, y esto es lo que en su justicia de Dios debería haber hecho, destruirlos. Ciertamente que morirán, pero Dios no hace esto, sino que les revela su pacto de gracia por medio de prometerles un Salvador, quien va a restaurar ¿qué? El reino. Y número 3, este versículo establece una explicación cósmica para el caos de este mundo. Satanás está en acción acá, y aun cuando aquí no se hace mención a su nombre, solo de una serpiente, Adán y Eva son responsables de sus actos y son ¿qué? Son castigados como corresponde por sus acciones. Pero están intrínsecamente entrelazados con la malevolencia de la serpiente. Génesis cubre con un velo los orígenes y la naturaleza de esta. Y si seguimos dando paso entonces a esta historia, vemos cómo Dios empieza a hacer un pacto, primero de obras con Adán y Eva, luego Génesis 3:15 establece un pacto de gracia, y a lo largo de la historia empieza a hacer pactos con hombres para poder cumplir la promesa de Génesis 3:15. Y termina con el pacto de David, quien le dice que le promete que de allí de su linaje va a salir el Salvador. Y de allí saldría el Mesías, hasta llegar a nuestro tema de hoy. Nuestro versículo lema de toda esta serie es Mateo 1:23. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Qué significa Dios está con nosotros? Entonces, analicemos un poco este versículo. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará. Y ese dará es que una promesa, algo que va a ocurrir. Dará a luz un hijo, y ¿quién lo llamará? Algo que va a venir. Y lo llamará como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué entonces Jesús se hace carne? ¿Y se hace carne para qué? Para cumplir el pacto de gracia. Y en nuestro tiempo con Dios, que hacemos los domingos de manera presencial, y les invitamos a los que de pronto no han podido venir de manera presencial a que vengan. Este tiempo con Dios es verdaderamente especial, porque recuerden, juntos es mejor. Y Ramiro hacía referencia el domingo pasado a este tema de ¿y por qué Jesús se hace carne? ¿Por qué no simplemente fue espíritu si simplemente era Dios? Y Jesús no era un espíritu, pues los espíritus no tienen ¿qué? No tienen carne. Jesús se hizo hombre para cumplir ¿qué? Con las demandas establecidas que Adán no pudo cumplir. En el huerto del Edén, Jesús se hace carne para morir en una cruz por cada uno de nuestros pecados. ¿Qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad, pues listo, Dios estableció pactos con aquellos hombres, con su pueblo, pero para poder haber perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Y a través de qué? De un cordero
matarlo, presentar la sangre, ellos presentar al sacerdote y cumplir con una ofrenda. Ahora ese sacrificio de Jesús siendo carne es la demanda que Dios pedía para que el pueblo fuera purificado, fuera perdonado de sus pecados. Y por eso es que hoy nosotros gozamos del perdón de Dios, porque es a través de Jesucristo hecho carne que nosotros podemos gozar de ese perdón, de esa relación nuevamente con nuestro Dios. Y Jesús entonces habitó entre nosotros. ¿Qué hizo Jesús en su humanidad y divinidad? Pues estuvo con los discípulos, sanó muchas personas, también resucitó muertos, caminó entre las personas dando las buenas nuevas de salvación. Y Él estaba con aquellos que eran desamparados y con los necesitados. Emmanuel, Dios con nosotros. Nuevamente comenzamos allí. Escúchalo de nuevo con esto, en este contexto. Y ella que tendrá un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su gente de sus pecados. Y todo esto ocurre ¿por qué? Para cumplir el mensaje del Señor a través del profeta. Mira, la Virgen concebirá un hijo, ella dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, pues entonces nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él estará siempre con nosotros, en todo momento. Su espíritu habita dentro de cada uno de los que hemos creído firmemente en esa promesa de gracia, en ese pacto de gracia. Así que cuando tú estás perdido, Él está contigo porque Él es tu guía. Cuando estás solo, ¿cuántas veces nos hemos sentido solos? Él está contigo como compañero. Cuando estás herido, ¿cuántas veces te han lastimado? Él está contigo como tu consolador. Cuando tienes miedo, enfrentar nuevos desafíos, tomar decisiones, Él está contigo como tu paz. Cuando aún estás enfermo, ¿cuántos podrían decir que hoy están enfermos con quebrantos de salud? Él está contigo como tu sanador. Cuando estás débil, Él está contigo como tu fuerza. Cuando tú estás muerto, perdido en tus pecados, Él está contigo como tu Salvador. Él es Emmanuel, que vino a salvar a la gente de sus pecados. Dios no solo gritó sus buenas nuevas desde el cielo, no era como mirando a Adán y Eva y diciendo, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Sino que Él vino a la tierra y estaba dispuesto a pagar el máximo sacrificio para que podamos saber cuán bueno es Él. ¿Quién es Él? Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Juan 3:16 es tan importante para nosotros, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre muere y peca en el huerto del Edén. Han tenido una misión, no la cumple. Es sacado del huerto y muere ya físicamente. Ya no va a vivir eternamente. Muere. Y ahí venimos nosotros con ese pecado, ¿sí? Y por eso nosotros decimos, pero ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago? Porque desde el principio venía esta razón de nacer con el pecado original de Adán. Pero aquí no quedó la historia. Dios da la promesa de un Salvador. Da su único Hijo para que habite entre nosotros. Se hace carne para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. La pregunta es, ¿verdaderamente creemos esto? ¿En verdaderamente esto nos causa alegría? Y esto
es Navidad. Navidad no son tantos regalos, no es tanto estar con la familia, que es importante, no es natilla y buñuelo, aunque nos encanta la natilla y los buñuelos. No es la comida, no es las luces de Navidad, no es el árbol o el pesebre, no es esto. Navidad es que Dios, a través de su Hijo, Emmanuel, está con nosotros. Él se hizo carne y eso es lo que celebramos en esta época, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dejó su divinidad, dejó allí su trono, se hizo carne, habita entre nosotros, muere en la cruz para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia y podamos restaurar nuevamente esa relación con Dios. Y esa es la felicidad de un Salvador que vino a este mundo a morir, derramar su sangre por nuestros pecados para gozar de la herencia de la vida eterna. Ya no tienes que hacer cosas para ganarte la salvación. Ya no estamos bajo el pacto de obras. No tienes que hacer. Y eso es lo que muchas personas piensan. Tengo que hacer esto, ¿cómo me gano el cielo? O algunas personas dicen que ya tienen ganado el cielo por lo que hacen, por sus buenas obras. Pero ya no tenemos que hacer, porque Dios rompe ese pacto de obras a través de un pacto de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es algo que recibimos, es un regalo de manera gratuita. ¿Y es a través de quién? De Jesucristo. Solo tienes que recibirlo. ¿Quién pagó por tu pecado en la cruz? Murió y resucitó para darte vida en abundancia. Y algunos de ustedes reconocerían que tal vez no están caminando y viviendo de forma que refleje la presencia de Dios. Puedes decir, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando y oro de vez en cuando, leo la Biblia de vez en cuando o veo al pastor Horacio en los devocionales que manda todos los días y de vez en cuando lo veo. Crees en Dios, pero no lo conoces personalmente. No entendí tal vez lo que Él hizo en la cruz o por qué nace en un pesebre y lo que significó su muerte en la cruz, la resurrección. Quizás lo has escuchado de una manera diferente hoy y tal vez hoy te ha traído algo. Decir, wow, no había entendido todo este proceso de por qué la Virgen concibe un niño y le va a llamar Emmanuel, si viene todo un proceso desde el Génesis para cumplir esta promesa, este pacto de gracia. Ahora, aquellos que pueden estar diciendo, pues yo no soy una persona religiosa en absoluto, pero hay algo que te atrae, hay algo que en este mensaje te ha dicho, wow, creo que mi vida a través de la Navidad ha sido tan diferente y quisiera vivirla de forma diferente. Y esa es la presencia amorosa de Jesús. Empezar a traerte cada día y empezar a ver el significado de la Navidad de otra forma. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque hoy tienes la oportunidad de decidir y decir sí al mayor regalo de nuestras vidas, de nuestros tiempos. ¿Qué es? Es el don del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan que todos hemos pecado y todos somos pecadores. ¿Por qué? Por lo que te planteé al principio desde Adán. Ya hemos muerto y somos muertos en pecado. Pero Dios a través de Génesis 3:15 nos da la oportunidad de volver a creer, volver a tener esa relación. ¿Te gustaría tener esa relación con Dios? Y es solo a través de ¿quién? De Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es Emmanuel quien está con nosotros todo el tiempo. Y con una sencilla oración, arrepintiéndote y queriendo creer en Jesús como tu Salvador, que entre en tu corazón y que empiece a hacer cambios significativos, allí empezarás a ver el verdadero milagro de la Navidad. Y esa es mi invitación en esta mañana para cada una de las personas que hoy están en esta época de empezar, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a regalar? ¿Qué voy a estrenar? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? Más allá de todo esto, que pues es bonito, es importante,
pienses en algo mucho más importante, y es la Navidad en la encarnación de nuestro amado Jesús. Jesucristo se hizo carne por ti y por mí para darnos el regalo de la salvación. Y esto es Navidad, el nacimiento. He aquí, y dice el versículo 23, la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Dios con nosotros está, ¿cuándo? Siempre. Siempre estará con nosotros. No solo en época de Navidad, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos los meses, todos los días, todos los minutos, todos los segundos, Dios estará contigo. Quisiera entonces que oremos en esta mañana y podamos decirle estas palabras. Padre, gracias por estar cerca de cada uno de nosotros. Y sé que para algunos esta temporada puede ser una temporada difícil. Pueden estar pasando por algún momento complicado. Y necesitas de la presencia de Dios. Y yo quiero orar por ti, por aquellas personas que están pasando por un tiempo difícil, tiempo de dolor, tiempo de enfermedad, tiempo de crisis económica, de relaciones interpersonales que están rotas. Quisiera orar por ti. Que Dios pueda venir a tu presencia y pueda decirte, yo estoy aquí, yo soy Emmanuel, yo estoy contigo siempre. Y quisiera orar por aquellos que en su corazón están diciendo, necesito la presencia de Dios en mí. Necesito volver nuevamente a ese camino. ¿Y qué es Navidad? Es Emmanuel, Dios está con nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por permitirnos entender el significado de la encarnación. Saber que todo lo que tú haces es con un propósito especial y pensaste en cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y moriste allí en la cruz, te hiciste hombre, te hiciste humano para morir, para cumplir con la demanda que Adán no pudo cumplir y obedecer lo que Adán no pudo obedecer. Y gracias, Jesús, por venir. Gracias por habitar, gracias porque puedes estar con nosotros siempre. Gracias porque eres Emmanuel, Dios está con nosotros en todo momento. Y oro por aquellas personas que se sienten desamparadas, por aquellos que se sienten necesitados, por aquellos que tienen un conflicto mental, aquellos que se sienten vacíos, para que tu presencia les alcance. Y si ellos necesitan un milagro, Padre, si ellos necesitan verte de forma real a través de las personas, a través de la creación, a través de las circunstancias, haz algo, Señor. Y que nos permitas cada día entender el verdadero significado de la Navidad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y permítenos estar alegres en esta época de Navidad y decirle a una persona feliz Navidad, pero es feliz Navidad porque Jesús habita entre nosotros y somos felices por ello y nos gozamos en ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias por mostrar tu bondad, mostrar tu gracia, esa gracia irresistible para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga y una feliz Navidad, y que nos podamos volver pronto compartiendo de las buenas nuevas de nuestro amado Jesús. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo
que el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, oh. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su trono contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza